Hola, bienvenidas y bienvenidos al Archivo Histórico de la Ciudad de México. Hoy vamos a tener una charla con el tenor y licenciado en Relaciones Exteriores, Héctor Palacio. Él ganó una mención honorífica en el reciente concurso de crónica de la Ciudad de México 2020, pero además es un personaje interesado en la historia de nuestra ciudad y nuestro país. Eso lo llevó a hacer un trabajo de investigación en relación a Jaime Torres Bodet, este personaje indispensable para comprender la historia de la educación en México durante el siglo XX, a cuyo nombre se ha puesto una de las tres bibliotecas que conforman el acervo bibliográfico del Archivo Histórico de la Ciudad de México. La biblioteca Jaime Torres Bodet se encuentra en el Museo de la Ciudad de México y cuando termine la pandemia los invitamos a que vengan a conocerla, que vengan a consultarla. Tiene tesoros maravillosos. Lo mismo que la biblioteca Francisco Gamoneda, que se encuentra en el acervo en el Palacio del Ayuntamiento, o la Joaquín García y Casbalceta, aquí en República de Chile número 8, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, la Casa de la Memoria de la Ciudad. Vamos a dejarlos para que disfruten ustedes de esta charla. Nos va a hacer el favor de entrevistarlo el doctor Samuel Rico Medina. Y pues adelante, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Buenas tardes, Héctor Palacio. Me da gusto saludarte en esta ocasión, que para nosotros es de gran satisfacción, es un honor poder presentarte y que nos hables de tu trabajo de tesis en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Relaciones Internacionales, con un tema muy interesante sobre el personaje de Jaime Torres Bodet, y en este caso tu visión integral que hiciste de este personaje desde su trayectoria como, podríamos decir, como educador, ¿sí? Pertenece al gran proyecto educativo de México de los años 50, 60, y aparte, pues fue un diplomático de fuste, de estos grandes diplomáticos que dio México durante muchas décadas, que eran personajes intelectuales, gente instruida, obviamente con una lectura impresionante. Entonces, por eso es necesario rescatar del olvido a este personaje que siempre en la prensa se referían como el doctor, porque obviamente él era médico, pero se les decía doctores a los médicos. Entonces, pues sin mayor preámbulo, pues a grandes rasgos nos vas a platicar sobre todo qué te motivó a hacer esta tesis, ¿sí? Y para ti, ¿qué representa, qué aportación hace Jaime Torres Bodet para la historia contemporánea de México? Adelante, Héctor. Buenas tardes, Samuel. Mucho gusto estar aquí con el Archivo General de la Ciudad de México. Un honor para mí participar en esta charla y sobre todo de un personaje, como bien dices, fundamental. Yo creo que junto con José Vasconcelos es la columna vertebral de la educación en México y por otro lado tiene el sesgo brillantísimo de la diplomacia. Yo, como bien dices, estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la carrera de Relaciones Internacionales, y la especialidad la hice en Sociología. Por eso la tesis, que se llama, sustentada en 1994, se llama Obra Diplomática y Educativa de Jaime Torres Bodet, que obtuvo mención honorífica, y que, bueno, después con el tiempo me daría cuenta que fue el primer trabajo integral completo sobre Jaime Torres Bodet, que abarcara tanto la parte educativa como la diplomática, y asimismo se asomara a su obra literaria y a su biografía, ¿no? En general, y a sus contemporáneos, etcétera. Entonces,
porque se habían hecho antes del 94 una sobre una de sus novelas y otra sobre uno de los aspectos de cuando él fue secretario de Educación con Ávila Camacho, del 43 al 46. Entonces, esta tesis he tenido la fortuna que ha sido citada en trabajos posteriores que se han hecho, tanto de tesis, incluso doctorales, como de trabajos ya impresos por editoriales serias, ¿no? Entonces, bueno, me da esa satisfacción. Y a lo que me motivó a mí, yo estaba cuando estaba por salir, no todavía no, de hecho no estaba por salir, me faltaba como año y medio, estaba yo anticipando un poco mi trabajo de servicio social con un profesor, el doctor Héctor Cuadra, revisando, no sé si recuerdas aquella revista que se llamaba Cuadernos Americanos. Sí, sí. Y en esa revista yo fichaba, que todo era manito en esa época. Sí. Era manual. Exacto. A finales de los 80, un fichero enorme de las contribuciones de los intelectuales, así como has definido tú los intelectuales, pero latinoamericanos que tuvieran, aparte de la formación cultural, una contribución pues para el desarrollo de las relaciones internacionales, porque este profesor Cuadra era de relaciones internacionales. Entonces de allí, ya cuando estuve por decidir la tesis, para hacer la tesis ya un poco tiempo después, yo estaba dudoso, ¿no? Porque además, pues es un trabajar eso inmenso, de trabajar con todos esos latinoamericanos, pues es demasiado. Entonces una profesora, Lourdes Quintanilla, me sugirió que lo reduciera a un personaje. Entonces, ella fue quien me sugirió, que ya lo había leído, por supuesto, a Jaime Torres Bodet. Además, me dice, aparte leerías, pues, qué bello, me dice. Bueno, pues ya me convenció. Y el siguiente paso fue decirle al profesor Gabriel Careaga, de quien había sido ayudante, había sido mi profesor también, a que fuera el director de mi tesis. Y así empezamos por las memorias, que son 6 tomos, son 6 volúmenes, 6 libros, empezando por un magnífico libro del 55 que se llama Tiempo de Arena. Entonces, ese fue el motor de inicio, ¿no? Empezamos un proceso de investigación y pues, que tomó varios años, porque bueno, luego tiene uno que trabajar y todo eso, pero a final de cuentas en el 94 me titulé y bueno, tuve la mención honorífica. Eso fue el arte o la vida, decía, ¿no? El arte o la vida. Pues sí. Fíjate que ahorita que comentas, tuviste la ventaja de ver, por ejemplo, el panorama de la generación a la que pertenece. Así es. Y sobre todo, uno agradece mucho que estos personajes hagan sus memorias. Claro. Porque sí, bueno, constituyen un testimonio fehaciente de una época determinada. Entonces, yo creo que esos son 2 aciertos importantes. Sí, no, además, bueno, leer, investigar sobre Torres Bodet significa hacerlo sobre su generación. De hecho, antes de su generación, de su maestro, Jaime Torres Bodet, José Vasconcelos, perdón, porque a los 19 años ya era su secretario particular en la rectoría de la UNAM. Sí. Y cuando Vasconcelos creó la Secretaría de Educación en 1921, lo nombró él director de bibliotecas. Realmente muy joven, te imaginas. Pero él ya había publicado desde los 16 años su primer libro de poemas que se llamaba Fervor, que algunos, los famosos, aquellos estridentistas, le llegaron a llamar Ardor, porque ya ves que eran terribles. Sí, sí. Eran iconoclastas. No le perdonaban nada porque era muy avesado, muy precoz, ¿no? Te imaginas a los 16 años y llevaba prólogo nada menos que Enrique González Martínez. Entonces ya era debutar como celebridad. Bueno, entonces ya cuando a los 19 estaba con Vasconcelos, pues ya era muy conocido, daba clases en la Escuela Preparatoria Nacional y luego ya en la Dirección de Bibliotecas, hasta que concluyó Vasconcelos. Pero ya en ese momento ya estaba casi, habían trabajado en proyectos colaterales o, digamos, conjuntos con otros escritores de la generación, que en 1924 anuncia a final de cuentas ya Javier Villaurrutia, como que se empiezan a identificar ellos como generación de los contemporáneos, que José Gorostiza le llama archipiélago de soledades, u otros le llamaban grupo sin grupo, etcétera. Entonces eran como 7 los básicos, que eran Bernardo Ortiz de Montellanos y Torres Bodet, los 2 primeros de la generación. Algunos dicen que incluyen a Carlos Pellicer. Lo que pasa es que Carlos Pellicer colaboró poco en ese tiempo porque ya lo había nombrado Carranza desde el 17 por ahí.
una suerte de embajador mexicano para Latinoamérica, ¿no? Por eso su poesía latinoamericanista, etc. Y luego teníamos a Salvador Novo, siguiendo con la generación, Gilberto Owen, a Cuesta, a Villaurrutia, Jorge Cuesta, Javier Villaurrutia, y no sé si se me escapa ahorita alguno, creo que son 6, son 7. Y alrededor de ellos, pues hay otro, Elías Nandino, bla, bla, algunos más, ¿no? Pero ese es ¿y por qué son los principales de la generación? Porque, bueno, son los que colaboran en proyectos de revistas. Y están siempre conviviendo en los puestos de trabajo, donde está pues el que más alto y empieza a llegar pronto es el propio Torres Bodet. Él acoge a sus amigos en los proyectos de revistas que están dentro de las instituciones donde él trabaja, por ejemplo, la revista El Maestro, famosa de la Secretaría de Educación Pública, o en otros proyectos, ¿no? Siempre están involucrados. Por eso esa generación, y claro, esa generación ya a finales de los 20, en el 29, cuando, por ejemplo, se va Torres Bodet a España como diplomático, se rompe, ¿no? Pero todos siguen una trayectoria brillante, salvo Jorge Cuesta, que, bueno, que se criticaba que esa generación había generado poesía, ensayo, algo de narrativa, pero realmente poco ensayo, poca crítica, y él hace de la revista Examen, Jorge Cuesta, que llega hasta el 32. Él, desafortunadamente, pues muere joven, se suicida, pero todos, a partir de la finales de los 20, salen a la diplomacia, que tenían entre sus consejeros de ese camino, pues nada menos que a Alfonso Reyes, ¿no? Que les aconsejaba a todos los escritores jóvenes de la época como una manera de proseguir en la carrera artística literaria, porque la veían como artística, era la diplomacia. Y así ahí está, ves tú el intercambio de cartas con Torres Bodet, con Villaurrutia, con Owen, y también más adelante la tendría con Octavio Paz, ¿no? Y entonces ahí en el germen de Torres Bodet está la parte educativa. Y también en el germen, a partir del 29, fíjate qué grandiosidad de este personaje. Tiene su acercamiento con Vasconcelos para lo que le formaría para después cuando tomara las tareas importantes educativas a nivel nacional e internacional, y después con Alfonso Reyes para la diplomacia, nada menos. No, además esto les permitió tener una visión de México desde el mundo, ¿no? Esto fue de una u otra manera interesante, ¿no? Para el crecimiento intelectual de estos personajes. Por eso es importante conocer en este caso esta formación, ¿no? Una formación que arranca con un proyecto nacional interesante porque en realidad eh, ningún otro presidente de México había otorgado un presupuesto tan alto para la educación y la cultura como lo hizo su primer gobierno Álvaro Obregón. Y por eso deposita en José Vasconcelos la Secretaría de Educación, un proyecto muy incluyente, un proyecto que trata de, ahora sí hacer que los clásicos lleguen al campo, a los pueblos más apartados. Es una cruzada. Y en esta cruzada, pues hay jóvenes inquietos, como el propio Pellicer que tú mencionabas, y obviamente un dinámico e incansable Jaime Torres Bodet desde entonces, ¿no? Que se iban a dar discursos, a leer poesía, a donde iban las giras Vasconcelos, el Ulises Criollo. Pues mira que haciendo referencia a esto, que empieza como, obviamente, después de la Revolución, como un proyecto con carácter nacionalista, que se hace después internacional, es una de las críticas que le hacen a los contemporáneos, porque ellos, como bien dices tú, tenían una visión del mundo. Ellos no eran cerrados como generaciones anteriores o los propios estridentistas, porque eso les criticaban, que ellos eran, pues, no les interesaba lo local. Solo tenían ojos para el mundo, y es falso. Eso ya en el trabajo, bueno, te comentaré más adelante que la tesis, aquí lo comento un poco en la tesis, pero después cuando la transformé en ensayo, exploro más esto, y con documentos, cartas que escribió, debates que tuvo Alfonso Reyes, Villaurrutia y Héctor Martínez, el periodista aquel que también estaba muy en ese debate. Pero sí, digamos, los 20s al 30 es fundamental para esta generación y obviamente para Torres Bodet, sí.
Y para una consolidación del proyecto nacional, ¿verdad? Que Así es también, sí. obviamente que se dice heredero de una revolución armada. Sí, ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante. Pero estamos hablando, por ejemplo, ya estamos hablando de tres facetas, ¿no? Es decir, un Torres Bodet que tiene que entrar a la burocracia, trabaja, el burócrata. Estamos hablando sí, también ya de la persona muy interesada en la poesía, en la literatura, y obviamente con una perspectiva universal que recibe de maestros como Alfonso Reyes, ¿no? Que Alfonso Reyes claro, viene del exilio, de toda esta situación que pasa su Bernardo Reyes, su papá, ¿no? sí, sí, Entonces, claro. sí, estamos hablando de un crisol interesante. Eh, en este caso estamos hablando podríamos decir incluso una burocracia que rompe, ¿no? Que hay una ruptura con respecto a las anteriores burocracias, ¿no? Por eso ese término de burocracia dorada es interesante, ¿no? Es decir, Sí, burocracia, digamos, ilustrada. sí, Entonces, estamos hablando de esos tres aspectos. Incursión en la burocracia, eh, está interesado en la cultura universal, en todo esto, pero además lo interesante es que le interesa la educación, ¿sí? sí. Es decir, forjar a un mexicano diferente, nuevo, y eso es lo que quiero que me menciones. Sí, mira ¿Qué que, tanto se logró este objetivo? sí, mira que él estuvo a punto de irse en 1918 a estudiar a la Sorbona, era su plan, pero a él cuenta en sus memorias que pues algunas cuestiones personales, familiares se lo impidieron, y es como llegaría ya en el 19 con Vasconcelos. Pues mira, ya sabemos que se le conoce como el maestro, el gran forjador de la educación en México, pues a Vasconcelos. Pero yo diría que Vasconcelos pues abre una nueva etapa pues, junto con la revolución. Él ya lo había nombrado ministro de Educación cuando el breve gobierno salido de la Convención de Aguascalientes en el 16, y ya traía este plan, ¿no? De educar a México, que tenía a la educación como la solución a los problemas. Había mucho analfabetismo y le criticaban que por qué editaba estos libros clásicos que tú hacías referencia hace rato, que distribuían en burros, en caballos, etcétera. Él decía, bueno, es que no se puede de entrada negar el derecho a las personas a acceder. Hoy no saben leer, pero tal vez mañana sí. Entonces, y eso es lo que después haría eh, 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 Torres Bodet. Y yendo un poco, digamos, cronológicamente, del 29 al 32, tiene una intensa actividad diplomática, Torres Bodet, sobre todo en Europa y Argentina. Luego regresa a Europa. Pero ya regresa en el periodo cardenista a la Secretaría de Relaciones Exteriores y ya es nombrado allí subsecretario. Pero digamos que esos dos elementos, tanto el diplomático como el educativo, los va él madurando, y cuando es designado eh, en sustitución de, creo, Béjar Vázquez en el 43, secretario de Educación Pública con Manuel Ávila Camacho en 1943, él recoge toda su experiencia que había acumulado con su admirado, porque lo admiraba francamente, a José Vasconcelos. Entonces hay varios elementos que son fundamentales para él en ese primer momento que fue secretario de Educación Pública, que son la reforma del artículo 3 constitucional, porque antes decía con Narciso Bassols que en México había una educación socialista, cuando eso ya no era una realidad, se modificó. Hizo el plan, la campaña nacional contra el analfabetismo. De ahí viene también aquella famosa cartilla moral que se la encarga él a Alfonso Reyes, Torres, la que ahorita está de moda. Así es. Este, Regresó. exacto. Y otros programas, ¿no? Pero el fundamental para él en ese momento era la campaña alfabetizadora. Entonces, que fue intensa porque era el problema que había en el país, o mucho analfabetismo. Entonces, tiene 3 años y logra eso. Ya después, pues en vez, él hubiera querido seguir como tal, como secretario,
pero es nombrado secretario de Relaciones Exteriores por Miguel Alemán. Y regresa por la puerta grande con Adolfo López Mateos. Así, digamos, y yo lo que hago, por ejemplo, en la tesis, reúno, digamos, por capítulos, son 4 y 5 es el apéndice, sus 2 momentos como secretario de Educación con Ávila Camacho, 3 años, y después con todo el sexenio. López Mateos, cuando viene ese gran plan nacional de 11 años, que también es de alfabetización y de mejoramiento. Ahí sí se hablaba de mejorar la calidad de la educación y se hacía práctico, ¿no? Era un ejercicio pragmático. Y se crea nada menos que el libro de texto gratuito, y ahí pone a la cabeza al extraordinario narrador mexicano Martínez Guzmán, que ese es el origen. Entonces, todos esos intelectuales que vienen desde esa, pues te imaginas, Martínez Guzmán narrando la revolución, ¿no? Sí, Viene, como tú preguntabas, ¿qué tanto se consigue? Yo creo que absolutamente, porque Torres Bodet, que es que va a la cabeza de estas generaciones, que son varias, pues llega nada menos que a ocupar en 2 ocasiones la Secretaría de Educación Pública, una ocasión la de Relaciones Exteriores, y el premio mayor, por decirlo así, director general de la UNESCO, donde hace una combinación de ambos elementos, el diplomático y el educativo, porque ahí se imbrican ambas venas de Torres Bodet, y lo hace de manera brillante, hasta el punto de que al final él renuncia porque no le aprobaban más presupuesto. Eso fue el motivo de su renuncia, pero él aplicó todo lo que había hecho en México con el plan de alfabetización, y tú sabes que la UNESCO, al menos en su principio, tenía que ver mucho con los países más pobres, subdesarrollados. Entonces, ahí es donde se necesitaba una persona como él, y que era muy respetado. Así es. Bueno, hay 2 momentos importantes en estos proyectos educativos. Obviamente, había mucho peso en la época de Vasconcelos, en la primera época, sobre la cuestión de alfabetizar, pero sabían que era un problema, que no bastaba el problema de la enseñanza en sí misma, sino que ellos consideraban, por ejemplo, el problema de la higiene. Sí. ¿Sí? O sea, había que cultivar a las personas, educar en el sentido no solamente de aprender el alfabeto, sino de proteger su salud, etcétera, ¿no? La cuestión higiénica, por eso decían que jabón y libros, algo por el estilo. Sí. Pero a su vez era también la enseñanza de un arte o un oficio. ¿Sí? Había talleres. Una educación integral, claro. Por ejemplo, ya en la parte esta con López Mateos, insistió mucho Torres Bodet en la educación técnica. Así es. Y por eso fue un asesor importante para la consolidación del Instituto Politécnico Nacional. Así es. Exacto. Y fíjate, algo que se nos escapaba fundamental también de ese momento es la creación del Instituto, ¿cómo se llama? Del Museo de Antropología e Historia. Ajá. Él es el que lo impulsa y lo crea y lo inaugura. Sí, así es. En el 64. Que por cierto, que ahora otro día que estaba viendo este debate sobre el penacho de Moctezuma, en el 40, un pues, artista, digamos, un plumero, un artista del arte plumario, que se llamaba Francisco Moctezuma, curiosamente, hizo una recreación del penacho que está en Viena, y estaba ahí en el museo, no sé si a lo mejor estaría ahí donde están ustedes, o no sé dónde estaba, pero en el 64, que inauguraron el Museo de Antropología, lo llevaron, y es el gran penacho. O sea, lo decidió Torres Bodet que se llevara ese gran penacho allí para protegerlo, para exhibirlo allí, ¿no? En su esplendor. O sea, era un hombre realmente que podía ir de lo más práctico, como inaugurar escuelas, bibliotecas, distribuir libros, etcétera, hasta estos detalles artísticos que él tuvo, porque él era en el fondo, y yo creo que así se concebía a sí mismo, como artista. Lo que pasa es que esto que tú mencionabas, esto dorado de la burocracia, él lo menciona constantemente en sus memorias, que decía que, bueno, que él en cada ciclo que terminaba en la burocracia quería dejar ya para dedicarse a la obra. Y no lo dejaban, pues era tan buen funcionario,
que aunque estos funcionarios, fíjate, son los que critica Roger Bartra en su libro La jaula de la melancolía, porque dice que crearon una cosa que no existía, que era el sentido de lo mexicano. Pues es la cohesión que dio la revolución, independientemente de la conducta, como diría de Lázaro Cárdenas en sus memorias, los que traicionaron a la revolución, que se volvieron ricos e insensibles a las necesidades del pueblo. Hubo otros como esos de perfil intelectual, artistas, poetas, escritores, novelistas, etcétera, que son los que sí crearon esa cohesión a nivel nacional. Uno de los elementos sería el libro de texto gratuito, por ejemplo, las campañas de alfabetización, etcétera, y son, ¿qué hubiera sucedido sin esos personajes? El país hubiera tardado todavía 50, 100 años más en integrarse, si es que se integraba alguna vez como país. Entonces hay que reconocer eso, ¿no? Fíjate que hay otra cuestión, por ejemplo, haciendo un análisis de cierta forma comparativo en lo que pasaba en los 20s y lo que sucede ahora en los 60s. Es decir, es secretario de Educación, pero a su vez hay otro programa que le acompaña, el libro de texto gratuito, por ejemplo, pero Sí. hay una cuestión interesante. Va a surgir, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Protección de la Infancia, los desayunos escolares que va a promover Eva Sámano de López Mateos. Sí. ¿Sí? O sea que dentro de ese proyecto están estas otras dos cuestiones. Es decir, que los niños de escasos recursos cuenten por lo menos en desayuno escolar, ¿no? Claro. Porque la realidad era muy triste, que había niños que llegaban a la escuela ahora sí que en ayunas. Sí. Y obviamente, pues problemas de que se dormían, no tenían atención. Entonces, y lo ve uno fácil, pero estos proyectos fueron en su momento muy complicados. O sea... Ahora, ¿no crees tú que, por ejemplo, que fue una desgracia que él no continuara? Bueno, tal vez hubiera sido peor para él continuar con Díaz Ordaz, porque yo entrevisté a Rafael Solana, que fue su secretario particular en este tiempo con López Mateos, y los 6 años, y él decía que él hubiera querido continuar con el plan de 11 años, eran 11 años para lograr este desarrollo, en parte de lo cual era lo que tú mencionas, era integral, pero ya no lo usaron para ello, le hicieron propuestas, pero ya no las aceptó, y pienso yo, aunque estuvo Yáñez, Agustín Yáñez, pues es un escritor reconocido y eso, empezó quizás allí, aunque siguieron la inercia a programas como el del libro de texto, etcétera, combinado con un crecimiento de la población en los 70s, el boom empezó a haber una calidad, porque decían nuestros padres que antes con 6º año pues eran casi licenciados. No, y con secundaria, Tenían buen nivel de la imagínate. educación. Yo en los 70 recuerdo eso, ¿no? Que alguien que tenía secundaria terminada Sí, no, era la gran cosa. Algo muy interesante que le tocó en este sexenio de López Mateos, y es, por ejemplo, la Alianza para el Progreso. Este proyecto norteamericano para apoyar a los países y no sucumbieran a la tentación cubana, a la tentación socialista. Entonces México se vio beneficiado con estos programas, es decir, México recibe mucho capital precisamente para dedicarlo a la educación, para dedicarlo incluso a la capacitación industrial, técnica. Ese era, digamos, lo que pretendía la ALPRO, ¿no? Desarrollar estos países, sí, y que no escaparan de la influencia de Estados Unidos en el continente. Entonces, México se benefició con esto, y el régimen de Echeverría igual recibió estos beneficios extraordinarios. La inversión de capital en México en infraestructura y en muchos otros aspectos es impresionante. Pero es decir, México también se vio beneficiado por ahora, fíjate que de todas maneras el perfil, ya que se le había dado la educación mexicana desde la reforma al artículo 3º constitucional en el 43, que te decía, antes se describía como socialista, dice, pues aquí nosotros no somos socialistas, eso era el argumento de Torres Bodet, porque hubo intercambio entre él y Narciso Bassols.
Ajá. Y ya luego, obviamente, pues ese carácter nacional fue lo que le dio a México en esos, que será del 20 al 70, son 50 años de preponderantes en la educación. El problema quizás con Echeverría, quizás es que, aparte de su parte demagógica y todo eso, es la explosión demográfica, ¿no? Brutal que se dio. Entonces ya ahí ya no hubo manera de tener como, no estaba preparado el país quizás para atender eso, y ahí se fue empezando a bajar los niveles de calidad de vida, de educación, etcétera, de lo que hablábamos. Y eso se iría más pues, con otras políticas económicas que atendían pues, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, etcétera, pues, y las crisis recurrentes a fin de cada sexenio, pues fueron quitándole ese elemento importantísimo para los mexicanos, ¿no? Que era la educación básica, que era muy importante. Pero fíjate que hay otro elemento también se fue modificando la política exterior. Ajá. Sí, hablabas de esta política exterior que sufre algunos cambios después de López Mateos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el internacionalista Mario Ojeda había establecido pues como varias etapas dentro de la política exterior mexicana, que él la llamaba defensiva, pero no es que fuera defensiva, que por cierto es una política que se está recuperando ahora, que tiene que ver desde la doctrina Estrada hasta, digamos, lo que ya sabemos, ¿no? Los principios clásicos de la autonomía, la independencia, la no intervención, la resolución pacífica de las controversias, todas esas políticas las tuvo México en su defensa, pero también a la vez es una postura muy firme, es decir, lo fue al menos en términos formales, ¿no? Y eso se fue minando también justo a partir de, digamos, pues de Portillo, sobre todo con Miguel de la Madrid, y parece que ahora se está retomando esas políticas. O sea que fue todo un cambio. En los 70 empezó un viraje de esos 50 años importantes postrevolucionarios, empezaron a cambiar en México. Tanto en terrenos, ¿no? Sí. En la educación, la política exterior, la economía, etcétera. Así es, así es. Entonces, podríamos solicitarte una conclusión general para ver, digamos, el impacto que tuvo este legado de Jaime Torres Bodet, no solo en la diplomacia, sino en la cuestión educativa de México, ¿sí? Y sobre todo es esta enorme trayectoria internacionalista, ¿no? Que llegaron a tener y que él es un ejemplo muy claro, ¿no? de esta situación. Y es que es un hombre que, aunque tiene una afiliación cultural y una convicción artística, no dejó de ser un patriota, un hombre leal trabajando para el país, en tanto en la educación como en la diplomacia. Y ahí está su obra, sus 6 volúmenes de memorias que se pueden consultar, que son indispensables para entender desde el punto de vista de un hombre, un intelectual que trabaja para el Estado en beneficio del país. Ahí se puede consultar. Y naturalmente su obra poética, sus ensayos, sus novelas, que también las escribió. Y sobre todo su probidad, ¿no? Como funcionario. Yo le preguntaba en la entrevista que le dicen, claro, absoluto, absoluto. Eso escribía yo, que no se había sabido de él, que no militó en ningún partido, que había sido un hombre corrupto. No, él tenía una probidad intelectual a toda prueba. Y a pesar de que fue criticado por Octavio Paz, le llamaba, por ejemplo, le decía hombre público, poeta secreto, de una forma de ningunear. Novo le decía que no tenía vida sino biografía, y me decía Solana, ¿cómo no va a tener vida? Una vida dedicada a México. Y eso es Torres Bodet. Su obra, tanto diplomática como educativa, es esencial, y no ha habido ningún otro funcionario que haya sido designado por elección a un organismo internacional como lo fue él en la UNESCO, y tampoco ha habido otro intelectual
que como él haya conjuntado esas capacidades en ambos terrenos, la diplomacia y la educativa, y que haya ejercido desde esas alturas, aunque sea una burocracia dorada, pero él la ejerció con brillo, el brillo de lo dorado, y creo que hay que rescatarlo. Es el gigante olvidado, yo diría. Y a pesar de que hay pues muchas escuelas, hay calles, hay bibliotecas con su nombre, la obra es la que hay que rescatar, es lo que nos importa, ¿no? En realidad. Por cierto, ya que lo mencionas, la biblioteca del Museo de la Ciudad de México lleva el nombre de Jaime Torres Bodet. Y hay que mencionar que tú nos vas a hacer donación de tu tesis para que obviamente una biblioteca con este nombre pues cuente con una tesis sobre este personaje, ¿no? Tan Sí, interesante y que tú has rescatado de muchas maneras. Entonces, te agradecemos que tengas esa generosidad y que nos vayas a hacer la donación para la biblioteca Jaime Torres Bodet. Ahí me está. quedan 3 ejemplares. Aquí voy a, me voy a quedar con 2, Y, pero creo que también y hay bueno, uno en la facultad. ya que Está una, mencioné que a propósito de esto, eh, cuando se inauguró el Museo de la Ciudad de México, en su visita el presidente López Mateos estaba acompañado por Jaime Torres Bodet. Y en sí, el libro de Visitantes Distinguidos, que esperemos lo conozcas pronto, viene estampada la firma de Jaime Torres Bodet, precisamente. creo haber visto, yo desconocía este dato hasta que me lo mencionaste, y creo que haber visto ya una foto de ese momento. Existe, creo, una foto, una fotografía. Y sí, mira, yo te decía, me quedan 3 ejemplares. Uno está en la Facultad de Ciencias Políticas, otro en la Biblioteca Nacional. Algunos lo tendrán amistades. A mí me quedan 3 y me van a quedar 2. Pero es importante por el ser primigenio este trabajo, y luego porque ha sido multicitado en trabajos tanto universitarios como profesionales de publicaciones en torno a Torres Bodet y otros asuntos alternos. Y yo lo he convertido, y lo anuncio sin saber cuándo estará disponible, esta tesis en un trabajo más amplio aún, más profundo, a manera de ensayo, que se llama Jaime Torres Bodet, los contemporáneos y la dorada prisión de la burocracia, que también en algún momento estará disponible, pero por lo pronto, pues ya en estas 3 instancias estará la tesis, y también en tesis UNAM, ¿no? Como decíamos. Entonces, bueno, pues yo estoy agradecido por esta deferencia de poder asistir al museo, a la biblioteca, y pues hacer esta donación. Y aparte, en la biblioteca existe un dibujo al lápiz punteado, muy bonito sobre Torres Bodet, que esperamos ahí Ah, te podamos dar una copia digital para que lo enmarques muy bien, incluso. muy bien, Entonces, perfecto. en retribución. Otra cuestión que me gustaría mencionar, ya para despedirnos, mencionar obviamente que la manera en que nos conocimos, porque eso tiene que ver, porque debo decirles a nuestros queridos escuchas que nos ven en este momento, que tú eres uno de los ganadores de mención en el premio de la crónica de la Ciudad de México que convoca el Archivo Histórico de la versión 20 del año 2020, que estuvo dedicado a las mujeres. Entonces, claro, esto va a ser motivo de otra entrevista, ya dedicada a la crónica que tú escribiste y con la cual recibiste mención por parte del jurado que conformó en esta ocasión, que era básicamente Laura Esquivel, Celia del Palacio, Yalitza Ruiz, etcétera, básicamente. Entonces es interesante decirles que nos hemos conocido básicamente cuando yo te hablé para decirte que habías ganado mención. De las 3 menciones, que una fue la tuya, y que escribiste una crónica sobre Pancho Villa, ¿no? Sí. Pues mira, es que me tomaste de sorpresa, estaba yo cocinando y pensé que era una vacilada. Yo no esperaba
Pero bueno, qué bueno que así fue. Ya me estoy acostumbrando a las menciones honoríficas porque precisamente la tesis obtuvo mención honorífica por el jurado cuando se sustentó. Y en otro premio de cuento, al mejor cuento escrito en español dentro de Estados Unidos y Canadá, en 2008 también había sido yo finalista, casi a punto de ganar, me faltaron, obtuve 2 votos de 5. Y bueno, pues está muy bien, me ha permitido este espacio, esta comunicación, que para mí es muy importante, que agradezco, y bueno, porque a veces no es fácil, ¿no? Entrar pues en contacto con otro público. Yo he publicado ya 13 libros, pero esta crónica, este reconocimiento, esta mención honorífica en el Premio de Crónica de la Ciudad de México 2020 está calientito, es de diciembre, pues me estimula mucho a seguir y a continuar en este camino de las letras, ¿no? Y del análisis también. Y bueno, tenemos pendiente esa otra entrevista sobre la crónica que tú escribiste y que te hizo ganador de mención. Que tú dices, esto va a ser para un público más abierto, ¿sí? Sí. Entonces, te agradezco profundamente tu tiempo, tu participación en esta charla sobre Jaime Torres Bodet, que es un personaje de los que hay que hablar porque el gigante olvidado trascendió, ha trascendido y trascendió y este tipo de vida ejemplar, como decía Plutarco, pues es digno de que se difunda, ¿no? Así es. Entonces, No, yo, sí, muy agradecido. Entonces